Y eso da cuenta que el sindicato de los trabajadores del Consejo de la Cultura está haciendo una labor realmente importante. Así que muchas gracias a Fucultura. Y ahora vamos a entrar en materia. Voy a leer algo respecto a Oscura Palabra, pero para leer algo del libro hay que conocer también un poco del autor. Y precisamente para entrar a graficar un poco respecto a Oscura Palabra, es necesario decir algunas cosas relacionadas con Oliver Walden. En la década del 70, Oliver Walden había publicado 2 libros que fueron alabados y premiados por la crítica. Estos libros se llaman Alista y Perro del Amor. En ese mismo lapso, antes de emigrar y comenzar su largo exilio en los Estados Unidos, junto a Alicia Galaz, comandaron la revista internacional de poesía de Baida, que se editaba en la puerta norte de Chile, vale decir, desde Arica, y que fue junto a Alúspice y Trilce las 3 más importantes ediciones lanzadas en esos años. Walden pertenece a la generación de poetas que surgen en la década del 60 y que más tarde, después del golpe militar, es conocida también como la generación dispersa o de la diáspora. Junto a él surgen otros autores, por nombrar algunos: Omar Lara, Jaime Quesada, Floridor Pérez, Waldo Rojas, Gonzalo Millán, fallecido, Federico Choc, Ariel Santibáñez, poeta desaparecido hasta estos días, y la propia Alicia Galaz. Dije por nombrar algunos porque la lista obviamente es mucho más extensa. Yo conocí a Oliver en 1972 en la ex Universidad de Chile de Arica. Yo estaba por cumplir en ese entonces 18 años y era obviamente un poeta en ciernes. Me la pasaba hurgueteando en la sede de la Casa de Bello porque así me lo había señalado el destino. Quería estar con ellos, es decir, con Alicia y Oliver, que fueron los que a la larga me señalaron los caminos de la creación poética. Hablando con más claridad, no los dejaba tranquilos. Con Oliver dialogábamos por largo rato en los pasillos de la universidad, fumábamos interminables cigarrillos y él me fue guiando, aconsejando, me pedía paciencia frente a la irritable manía juvenil de querer hacerlo todo en la inmediatez. Y así fueron pasando los días, fueron pasando los meses, los años, hasta la irrupción de los militares en el escenario nacional. La democracia recibía el más duro golpe. Y Chile comienza a desdibujarse, comienza a entrar en las tinieblas, en lo animalesco, en lo brutal. Walden junto a su esposa lograron aguantar 1 año y 3 meses dentro del territorio. A comienzos de 1975, cuando ya la asfixia en la universidad no daba para caminar por sus pasillos, cuando comienzan a ser marginados en todos los rincones de las aulas, deciden salir del país. De este país que ya no los quería, es decir, no el país, sino los nuevos dueños, los militares y la traición a la patria. Me tocó estar en esos momentos crudos de sus últimos días en Chile. Caminamos por los corredores de la sede hasta llegar a la avenida General Velázquez. Allí nos despedimos con una tristeza sin límites. Desde ese día nunca más supe de él hasta después de 30 años. Uniendo a esto la deficiencia tecnológica de la época, el correo común,
la poca capacidad indagatoria de entonces, es decir, nunca más supe. Oliver se nos había extraviado. El año 2003 fallece Alicia Galaz, y es en el 2005 cuando Oliver Welden, tras algunas indagatorias que hice por internet, reaparece en este mundo. Me llama por teléfono. Fue algo verdaderamente emocionante. Yo le envío mis últimos 3 libros y él hace un gesto para no olvidar. Va a la tumba de Alicia con estos ejemplares para decirle a ella que aquí estaba el hermano, el poeta que habían dejado un día de 1975 en los pasillos de la ex Universidad de Chile. Hay muchas cosas en realidad que contar sobre esto, pero sería demasiado extenso en este momento. Lo concreto es que Welden en las 3 décadas jamás dejó de escribir, solo dejó de publicar. En el 2006 por fin le reeditan en Estados Unidos Perro del Amor, y al año siguiente, con el título de Long Home, por traducción de Tad Oliphant, es ganador del Premio Feria del Libro de Nueva York. De ahí hacia adelante, la comunicación con él ha sido fluida. El mismo 2006 aparece en Chile bajo ediciones Lash su libro Fábulas Ocultas, y hay 3 inéditos que esperamos con ansias quienes seguimos los caminos de Oliver Welden. Estos libros se llaman Corazón de la Sangre, Testimonio del Escriba y el libro de Eugenia. Esto nos dice que Welden, poeta mayor antes de salir de nuestro país, comienza de nuevo a posesionarse de sus espacios de siempre. Pero nos convoca a Oscura Palabra, y sobre él hay que decir que es la obra que siempre quiso escribir. Es la obra que llevaba como un desgarro tras sus espaldas, el mismo que arrastró por más de 6 lustros. Esta es la obra que expone lo que sintió este autor desde afuera, el sufrimiento interpuesto por la dictadura y la lejanía de su patria. Son 3 las personas que escriben al interior de este libro: Renard Betancourt, Virginia Vidal y quien les habla. Citaré algunos párrafos de Renard Betancourt y también de Virginia Vidal. Betancourt dice lo siguiente, comillas: esta no es solo poesía que cual crónica poética puede decir esto ocurrió en un momento histórico de nuestro país y del mundo, sino además entrelazadamente se trata de un itinerario poético vital personal, una epopeya individual del trasfondo, poesía escrita después de la medianoche y en la lejanía, desde las montañas de Apalachia en Carolina del Norte, Malmö en Suecia, el río Mississippi en Tennessee, Benalmádena en Andalucía, respecto de los hechos referidos. Pero siempre desde lecturas, vividas durante la caminata que dura una parte importante de la vida de quien escribe y dice. Estamos en presencia de una poesía extraordinaria porque ha sido concebida desde la pasión más intensa, desgarrada y al mismo tiempo más alejada del lugar de los hechos, y al mismo tiempo más violenta y amorosamente próxima. Cierra de comillas. Virginia Vidal dice, comillas, lo arcaico de nuestra lengua, el anglo-latino que hablan los hispanos en Estados Unidos y hasta un collage de voces recuperadas constituyen el esqueleto y andamio de Oscura Palabra. Con lealtad, ternura, amor, dolor, sufrimiento intransferible, Welden forma un corro de poetas traídos a las orillas de un río correntoso. Ha vivido atesorando esas voces, esas memorias, acunando esas juventudes
que no conocerán el envejecimiento de la carne ni el irreparable olvido. Las sombras se destacan a contraluz y se imprimen en versos de granitos para emocionarnos, pensarnos, sabernos interpretados por un poeta mayor. Cierre de comillas. Por su parte, en páginas diversas que han aparecido en internet, Juan Cameron expresa, comillas, oscura palabra es un ajuste de cuentas con que la miseria trajo y significó el golpe de Estado del 73. La mayor parte de sus textos permanecían inéditos y su revisión significa para muchos de sus lectores un doloroso rememorar y un arma que apunta fuertemente al olvido. Dedicado al poeta Ariel Santibáñez, su recuerdo es ya un magnífico epitafio. En homenaje a Ariel Cantón Santibáñez Estay, 1948, poeta de Chile, secuestrado en 1973 y 1974, torturado en Villa Grimandi, desaparecido en 1974, asesinado. Cierre de comillas. Pero más allá del discurso implícito, dice Cameron, sería un error considerar esta poesía desde una lente exclusivamente política. Los hechos sociales determinaron a los escritores en boga, por supuesto. Sin embargo, y muy por el contrario, estamos ante la más pura e intensa expresión de humanidad a que el poeta puede aspirar con su canto, cuando se es víctima y testigo, es decir, cuando dice su verdad. Cierre de comillas. También en internet, Sergio Infante, desde la Universidad de Estocolmo, escribe, comillas, como es natural, lo lírico ocupa un lugar destacado cuando la voz del hablante se vuelve hacia su circunstancia personal y toca aspectos más íntimos. Sin embargo, la cuestión del género de esta obra es más compleja. Como una gran parte de las obras que se escriben actualmente, los géneros se entremezclan y sus límites se hacen borrosos. Aquí lo lírico se entrelaza con lo épico. Comulgamos con la emoción del instante, pero también y con mucha fuerza advertimos que transcurre aquí el relato de una historia colectiva e individual, un devenir. Una historia que por lo cercana debe más a la memoria reciente que a la historiografía. De manera que el género memorialístico entra en el juego. Se recuerda y se construye el recuerdo batallando contra el olvido. Condición necesaria a la hora de los balances que se hacen y deben hacerse. Acá viene un verso de comillas. Con el perdón de la culpa nada queda y así todo forma parte natural del olvido. Cierre de comillas. No es ajena a todo lo que aquí se ha dicho la posibilidad de inferir en oscura palabra no solo una poética, sino que también una ética para la vida, nacida de una vida entre el destierro y lo perdido. Quizá en el fondo esto sea lo que permite que al volver sobre temas tan recurrentes se pueda lograr aquello que planteara Octavio Paz, que las cosas se dijeran como si se nombraran por primera vez, vale decir, la poesía. Cierre de comillas. Y finalmente, yo expreso respecto a oscura palabra lo siguiente. Esto está inserto en el libro. Es pues esta obra un trabajo realizado en el fragor de los golpes de Vallejo, de la lejanía de ese espejo negro que nos dejó la dictadura. Y luego el terror de esos días, el informe sacado del Instituto de Estudios Estratégicos, Londres, 1973, donde 90.000 uniformados y la artillería pesada, el discurso final del presidente mártir y su muerte, sacado su cuerpo fuera de la moneda. Acá viene otro verso de vuelta.
comillas, a grito pelado lo sacan veloces por un costado del palacio, cruzando al trote la calle de la Moneda, por la vereda este de la plaza, sobre una camilla al hombro y sangoloteado, tapado, con un poncho tal vez debajo, envuelto en plástico, por lo de la sangre, y a gritos, rápidos, muy rápidos, se abren paso, veloces y violentos, y desaparecen. Vuelve y juega con las palabras. En realidad él empieza a hacer, bueno, una vez que conozcan el libro, es un libro extraordinario, la verdad. La Mancha Negra se pasea por las páginas de esta obra, porque Walden lo siente. Lo que vivimos esa época lo sentimos. Versos de Walden de nuevo, comillas. Al día siguiente, miércoles 12 de septiembre de 1973, quemábamos libros en un gran hoyo hecho con pala, y al amanecer del jueves 13 y al mediodía del viernes 14, con cuidado en el patio trasero de no levantar una columna de humo en primavera. Cierra de comillas. La riqueza expresiva de este poeta está en cada rincón de sus versos. Se trata de un escritor que sabe de su oficio, que da a cada sílaba el significado de lo profundo, de sus sentimientos. Vemos en él al hombre que se alejó de su tierra con un deseo imperecedero de volcarse a narrar el quiebre de sus días, el quiebre generacional. Un poeta que todo lo siente, que todo lo entrega, que hace de sus días una constelación que ha de llevar eterna. En el poema denominado Cuando la nieve se derrite, ¿dónde se va lo blanco?, título decidor para la temática de la obra, irrumpe con su lejanía triste y solidaria. Comillas, esto de cambiar la voz, el color de los ojos, la caligrafía, países, estaciones, puestas de sol, el idioma, cuando es necesario un lugar largo para vivir y duradero, como el nombre que te acompaña para toda la vida. El tema es dónde quedamos nosotros, en qué sitio, en qué recoveco social. Cuando se nos ha cortado una parte de nuestra vida, cuando te han cortado las alas y mueres a pausas, con una dictadura que te azotó la mente y que te la golpeará por el resto de los días. Walden dice al respecto, comillas, y aquí nos quedamos con las mismas viejas fotografías, cierra de comillas. Y luego se vuelve a preguntar, comillas, cuando la sangre se seca, ¿dónde se va lo rojo? Cierra de comillas. Y, comillas, somos tantos y no nos oyen, no tenemos nada y todos nos ven, cierra de comillas. La poesía de Oliver Walden, como la que nos dejó hace 30 años, está más vigente hoy que ayer. Su nueva aparición por escenarios de la poesía dice precisamente que no son los años ni las carreras locas por lograr el estrellato lo que hacen a un verdadero artista. Estamos hablando de un poeta mayor que deberá ser ahora urgente, reubicado en el sitio que le corresponde. Nos alegramos por eso. Muchas gracias.